El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a CICESE para Todos, un programa de la Unidad Académica Tepic del CICESE donde compartimos conocimiento y experiencias sobre la ciencia y tecnología que se genera en Nayarit. Mi nombre es Marileidy Arbizu y hoy estamos acompañados por la doctora Josefina Rodríguez Jacobo y el doctor José Alberto Fernández Cepeda, ambos participantes en la fundación de la Unidad Académica Tepic del CICESE. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, aquí, disfrutando del clima. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente Tepic. Así es, recordando viejos tiempos. Antes de comenzar a platicar sobre la historia del CICESE, de la Unidad Tepic, me gustaría que se presentaran de manera breve, conociendo cuál es su formación y trayectoria y sobre todo qué los llevó a dedicarse a la ciencia y la investigación. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Y sí, soy Alberto Fernández. Yo terminé la carrera de ingeniero mecánico electricista aquí en México. Después hice una maestría en ingeniería eléctrica y finalmente hice un doctorado en ingeniería de computación en Estados Unidos. Y por ahí del año 2000 me vine a México, específicamente a nuestra matriz CICESE Ensenada, donde actualmente laboro desde esa fecha en el Departamento de Ciencias de la Computación. Entonces, mi formación es un poco más teórica. Yo siempre me he metido mucho al área de algorítmica, pero he incursionado mucho en ingeniería de software y inteligencia artificial últimamente, y pues aquí ando. Muchas gracias, doctor. Doctora, ¿usted? Pues bueno, mi formación fue un poco peculiar. Yo llego a CICESE estando en la prepa por uno de mis maestros que me daba física. Llegué a CICESE por una convocatoria para ocupar un puesto de becario. Éramos 72 aspirantes y fui una de las favorecidas en ese momento, ¿verdad? Yo continué la carrera, una licenciatura en física, después una maestría en ciencias de la computación. Y de hecho, en física, mi especialidad fue más enfocada hacia la electrónica y computación. Entonces, mis compañeros siempre decían que yo era una física renegada, porque me gustaban las cosas más aplicadas. Después, cuando terminó la carrera de física, de hecho, no terminaba aún la carrera de física cuando empecé a llevar materias de la maestría en computación, porque me contaban como las materias optativas en la licenciatura. Al fin que cuando yo termino la licenciatura en física, yo ya tenía la mitad de los créditos de la maestría en computación. Pero yo además ya trabajaba en CICESE. Yo me incorporé primero a un departamento de computación, o centro de cómputo en aquella época. Ahí de primera mano tuve contactos con maestros y además con estudiantes, que había que dormir y quedarte todo el tiempo en CICESE. En ese momento solíamos llamar CICESE Dancing Club, porque fines de semana, todos los días era ¿dónde estás? En CICESE. Entonces, pues para mí fue muy natural continuar ese camino. Termino la carrera en física, me seguía en CICESE, termino la maestría en computación, seguí en CICESE y lo que me fui moviendo de departamentos. Después participé en otro departamento de ciencias de la tierra, luego en otro de electrónica y finalmente cuando se decide hacer la creación del departamento de ciencias de la computación, me jalan
para que fuera a participar con ellos, y estando en computación por un proyecto que teníamos con NSF, con la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pude participar en un proyecto que tenía que ver más con trabajo en equipo y cosas de situaciones afectivas, situaciones de algo que nosotros le llamamos posteriormente psicosocial afectiva. Y ahí fue cuando tomé la decisión del doctorado, y lo que siguiera mi formación era estudiarla en psicología, pero aplicada a la área que yo ya estaba ahí adentro. Entonces, yo llegué a CICESE desde la prepa, y fue hasta que me jubilé, que fue en el 2018 que decidí dejar la institución, que yo continué en la ciencia. Me crié ahí, me sentía CICESE en mi casa, entonces yo aprendí a convivir con la ciencia desde prepa. Totalmente parte del CICESE. Exacto. Y hablando ya del CICESE, precisamente de la unidad Tepic, cuando iniciaron la propuesta para su creación, ¿se imaginaron llegar a este 10º aniversario? Mira, cuando sometimos la propuesta, pues sí veíamos que teníamos las capacidades, digamos, humanas y técnicas en el CICESE, digamos, no más era la doctora Josefina y yo, sino era un grupo grande de investigadores de varias áreas. Había personas del área de oceanología, del área de física aplicada, del área de ciencias de la Tierra, y entre todos hicimos una propuesta que desde mi punto de vista fue de la más sólida que había en aquel momento. Entonces sí, nosotros sí íbamos con la idea de que este proyecto iba a funcionar, pero la verdad es que yo nunca me imaginé si en 10 años iba a estar yo aquí en un programa de radio hablando de esto. O sea, nunca me imaginé eso, ¿sí? O sea, la idea era, pues, para mí era echarla a andar y que funcionara y hasta ahí, ¿no? Esa es mi colaboración con la unidad. Pero seguí trabajando y laborando, y sigo laborando con los investigadores que actualmente trabajan aquí en la unidad. Pero sí, es algo que teníamos fe en nuestro trabajo, y creo que al final conseguimos algo bastante bueno para no nada más para nosotros, sino para el estado de Nayarit. Sí, muy importante dentro del estado, dentro de su infraestructura científica y tecnológica. ¿Usted, doctora, se imaginó aquí en este momento? Mira, cuando sale la convocatoria, Ismael era nuestro estudiante, Ismael Espinosa era nuestro estudiante de posgrado, de Alberto y mío. Nuestra mayor ambición era que Ismael terminara, se regresara a Tepic, y qué mejor que se regresara a un CICESE y siguiéramos dentro del sistema colaborando. No había mayor visualización que ocurriera eso, porque nunca nos pusimos a imaginar a largo plazo qué podía ocurrir. De hecho, hasta elaborar la propuesta, pues fuimos midiendo competencias, fuimos dándonos cuenta de la infinidad de retos que había que resolver, que no eran fáciles. Había de todo, pero regresando a tu pregunta, no dimensionamos. Inclusive yo, que estuve a cargo de la puesta en marcha aquí en sitio, pues cuando me iba yo sabía que en este caso se quedaba el doctor Ismael, y que él ya tenía las competencias y todo para sacar adelante la unidad. Pero hoy en día, ver que son 10 años de su inauguración, cabe aclarar que hubo 4 años atrás que son el proceso de gestación. Cuando hablamos de una celebración, casi siempre hablamos del cumpleaños de nacimiento para adelante. Es muy raro que hables del proceso de gestación, pero lo interesante que se dio aquí fue todo el proceso de gestación. Y pues tuvimos de todo. ¿Qué tan difícil fue ese proceso de gestar la unidad? Yo creo que aquí lo principal fue ponernos de acuerdo entre Alberto y yo, en decidir cada quien hasta dónde que podía llegar, porque Ismael nos apoyaba mucho, pero tampoco lo podíamos distraer tanto porque él tenía que terminar su doctorado. O sea, tenía que, no era así si quería, no, él tenía que. Y nosotros teníamos que hacerlo. Creo que tú ya tenías a cargo la jefatura. Entonces, la que entre comillas podía estar más libre era yo. Y aparte, por el enfoque que nos pedía el Estado,
primero que fuera un centro, que todo lo que se desarrollara, que sí fuera un CICESE con todo el cobijo de lo que significaba la institución CICESE, pero que todo lo que se generara se aplicara en el Estado y sirviera directamente al Estado. Y el reto más importante era que fuera autogenerable. Entonces Alberto dijo, yo soy teórico, la aplicada eres tú. Y en caso de Ismael era un híbrido, porque era hijo de los dos y tenía como una parte teórica muy sólida que la tiene el doctor Fernández. Creo que eso nos dio mucha estructura, y yo la parte más de, a ver, cómo, cuándo, a dónde, y vamos a hacer las cosas, y a quién hay que buscar, cómo hay que buscarlo, y generar para obtener recursos. Entonces, creo que el reto en ese momento, el más grande, fue poder repartir eso. Te soy honesta, a pesar, en aquel momento, me voy a permitir decirlo, Alberto y yo éramos esposos. Entonces yo le hacía berrinches, como ya no quiero, te lo voy a dejar. Y él se quedaba, pues oye, nos metimos en esto los dos. Juntos. Hay que sacarlo, su paciencia, su tolerancia, y el dejar que yo subiera y bajara con mis berrinches. Y finalmente me dejó que yo hiciera la parte que tenía, ¿no? Y él se concentró a trabajar toda la parte que tenía que ver con elaborar reportes, elaborar todo lo que hay que mandarle a CONACYT, que es una monserga, todas las cosas que hay que decidir, que hay que ir a ver. Mucho aparte de que es tediosa, y a mí me desesperaba. Yo me dediqué a hacer toda la parte de estudio de mercado, ir a visitar centros, ir a visualizar realmente cómo estaba el asunto aquí en Tepic, porque no conocíamos. La primera vez que venimos él y yo a ver Tepic, él sí, creo que por tu familia, ¿no? Sí. Ismael me contaba muchas historias del lugar, y a través de él, pues yo conocía, y de otros estudiantes que habíamos tenido de maestría, también de aquí de Tepic. Entonces, veníamos en el avión y volteé a ver en la ventanilla el lugar verde, precioso. Dije, wow, qué hermoso. Pero nunca pensé en decir, me voy a Tepic. Entonces, ya una vez que empezamos a trabajar en toda esa parte del proceso de gestación, sí hubo muchos altos y bajos. Ismael le informamos qué pasaba, porque aparte no significaba que él dejara de hacer sus cosas y yo dejara de hacer las mías. Yo tenía un laboratorio a cargo con estudiantes y 17 técnicos, y había que buscar recursos para que ese laboratorio funcionara. Entonces, pues, trabajar a la par en todo eso. Había cosas interesantes, la experiencia que yo tenía con empresas, de llevarlas a cambiar sus procesos, llevarlas a que hicieran, o sea, que no nomás tuvieran, por ejemplo, alguien quiere cambiar la forma de trabajo en una empresa, entonces me llamaban a mí y yo les ayudaba a ellos, obviamente con todas las metodologías que teníamos, con toda la experiencia que había. Ismael participaba en algunas cosas como estudiante, Alberto lo jalaba, y ahí estuvimos hasta que logramos utilizar toda la estructura que nosotros teníamos, porque si bien la propuesta se metió como una propuesta multidisciplinaria, la metimos en sismología y en acuicultura y computación. ¿Por qué escogimos esas áreas? Si se tenía más, porque dado la geografía del estado, pues el subruco, la parte de acuicultura, eran temas que podían florecer. Solo que los que estábamos liderando el proyecto no sabíamos, más allá de haber participado en algunos proyectos con sismólogos o con acuicultores, o sea, investigadores de allá. Entonces, nuestras fortalezas eran en computación. Generar recursos eran en computación, no en las otras áreas. Entonces, cuando empezamos a vislumbrar toda esta situación, nosotros lo que hicimos fue utilizar las metodologías que nosotros manejábamos para estructurar cómo podríamos venir a traer venir y mapear un CICESE ya grande, bien estructurado, a un mini CICESE aquí, ¿no? Y dimos 3 enfoques. El enfoque era el producto,
requeríamos un centro con toda su estructura, con todos sus procesos definidos y bien estructurados. Requeríamos también enfocarnos en las personas. Era producto, el proceso y las personas. Porque como producto final requeríamos el centro. Ahora tú dices, yo quiero un CICESE con estas características. El asunto es cómo lo hago. El cómo, cuándo, dónde y a qué horas, con quién. Eso no lo sabíamos. Entonces, utilizando esta metodología, pudimos ir avanzando con eso. Fueron esfuerzos significativos para gestionar esta unidad. Cuando ya se entregó y fueron los primeros años, ¿cómo fue esta experiencia? Usted, doctor, tuvo la oportunidad de estar aquí en la unidad Tepic. Mira, yo participé principalmente, como dice la doctora Josefina, durante la gestación. O sea, yo lidiaba mucho con personas de otras áreas, era un equipo multidisciplinario y eso era lo que al principio a mí se me dificultaba mucho porque ellos hablaban con su propia terminología, su propio vocabulario técnico. Entonces tuve que lidiar mucho con gestión administrativa, tanto de CONACYT como estatal, y aprendí muchas cosas. De hecho, muchos errores que cometí en aquella época, pues creo que ya no los volvería a hacer. Pero una vez que, digamos que en el 2014 o por principios de 2015, que fue cuando ya la unidad empezó a funcionar, pues ya fue la doctora Josefina la que se encargó de toda la parte administrativa, y es otro proceso completamente distinto, porque ella tiene que lidiar con la operación día con día, tiene que tener trabajadores, tiene que tener investigadores, técnicos, personal administrativo, tiene que administrar un presupuesto anual, tiene que hacer muchas cosas, y creo que ya te podría decir más de eso que yo. O sea, yo estuve mucho tiempo en la gestación, o sea, viajaba muy seguido aquí a Tepic, estuve muy al cuidado de la construcción, del diseño de muebles, de laboratorios, incluso la contratación inicial del personal que nos estuvo auxiliando. Esa fue más mi contribución. Muchas gracias, doctor. Entonces, doctora, usted que fue la que se encontraba aquí en la unidad Tepic, ¿cómo recuerda los primeros años? Hay algo previo, un año que quizás Alberto lo está omitiendo. A finales del 2013, cuando ya nos iban a entregar el edificio, creo que venimos a que nos entregaran el edificio. Para esto veníamos nomás. No había nadie, había unas personas que Alberto había contratado para que nos apoyaran. Pero cuando nos entregaron el edificio nos dimos cuenta, había una parte de equipo, había una parte de mobiliario, no había luz, no había agua, no había sanitarios, no había guardias, no había divisiones. Tú llegas a un edificio y dices, wow. Entonces, en esa ocasión, esa última vez que venimos, nos acompañó el director general en ese entonces. Ya nos regresamos y nos quedamos platicando, Alberto y yo, alguien tiene que venirse. Nuevamente platicamos, definitivamente él no lo podíamos mover, él ya le faltaba como 6 meses, una cosa así, tenía que terminar, y Alberto pues estaba hasta el gorro de chamba con la jefatura del departamento de allá y no se podía mover. Entonces nuevamente era, pues yo soy la que me voy. Entonces, cuando se lo planteamos a Federico, en este caso el doctor Federico Greff, él dijo que yo podía moverme, y el primer reto era, ¿cómo me voy? ¿Cuándo me voy? ¿Qué me vas a dar? Y él nos dijo, pues ustedes metieron una propuesta, dijeron que iban a ser autosustentables, así es de que les vaya muy bien. Y nos echó la bendición. Te puedes ir, porque yo era de CICESE, Ensenada, estaba prestada. Entonces te puedes ir, y una preparación de octubre a 6 de enero del 2014 yo llego a Tepic. En el día 6 de enero había una reunión con el gobernador del estado, que él quería ver cómo estaba todo, y con el director general de CONACYT. Yo llego del aeropuerto, obviamente todavía neófita con muchas cosas. Yo llego con unos tacones altos, muy en mi papel de ejecutiva. Nos ponen a caminar toda la unidad
pues de entrada, pues prácticamente es afuera zapatos, puros hombres, era yo la única mujer, y ahí te das cuenta, esta es tu realidad, Josefina, hay que trabajar. Llegamos a ver todos los otros centros ya tenían muchas cosas, pero estábamos en igualdad de circunstancias que no tenían ni agua, ni luz, ni red. Entonces, cuando llego, lo primero que me enfoqué fue a vestir el edificio y a la par a trabajar con la luz y con el agua y con lo de la red. Gestiones de todo tipo. Hay una anécdota que yo siempre les decía, que cuando mi capacidad de científica ya no daba más, que lo único que hacía me ponía a orar para decirle, Señor, tú me metiste en esto, ahora me sacas. Y varias veces que yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando llego a la comisión para hacer un contrato de luz y me dice, tiene que pagar 450,000 pesos para que le pongamos luz. Y yo me quedo en la torre. No teníamos ese dinero para hacerlo. ¿Y cómo se hacía? Me puse a ver. En ese momento estaba porque aparte no teníamos red. Me adoptó mucho tiempo Office Depot, era mi oficina. Yo ya tenía mi escritorio ahí donde yo llegaba a mandar correos y hacer todo lo que tenía que hacer porque no había red. Entonces, para no hacerte el cuento largo, por ahí buscando encontré algo que tenía que ver con... Hay un decreto del gobierno federal que dice que todos los centros de investigación, los servicios, no tienes que dejar ese anticipo que te piden para tener agua y luz. Y yo cuando lo encontré dije, de aquí soy, voy y se lo llevo. El señor me dijo, dame una carta y no sé cuántos escritos. No funcionó. Hablé con el gobernador, me dijo, espérame tantito. Hablé con el secretario de Economía y después me hice muy amiga del asistente de Economía en este momento. Y esa señora me abrió las puertas. La señora Reina Rosales. Para mí, la señora Reina fue como mi madrina aquí. Ella me abrió las puertas en el gobierno y pude ir haciendo cosas. La vez que luego vinieron a instalar la luz. Súper contentos nosotros porque íbamos a tener luz. Resulta que el espacio que habían dejado del medidor, no cabía lo que iban a poner. Y si no estaba, nos teníamos que esperar 3 meses para que regresaran. Le digo, no, espérame tantito. Daban unos albañiles en otra obra y le digo que vinieran y ellos con una cosa que le llaman grillo empezaron a romper. Le digo, no te fijas si queda bonito o no. Tú ábrelo ahí para que pongan lo que tengan que poner. Entonces, cosas de esas que en su momento era entre desesperación, pero a la vez mucha alegría ir viendo cómo retos de ese tipo ibas venciendo. Cuando vimos para tener agua, el poder tener los sanitarios. Cuando instalaron la red, obviamente tuvimos fiesta. ¿Ya estabas tú cuando se instaló la red? Demasiados retos que tuvo que afrontar y que sin duda... Y sin dinero, Sin dinero y que sin duda contribuyeron a que hoy la comunidad del CICESE UAT le agradezca. Ya para finalizar, de manera muy breve, me gustaría que compartieran un mensaje en el marco de este 10º aniversario del CICESE Tepic. Bueno, yo en particular pues quiero agradecerle a las personas actuales que están trabajando en el CICESE UT3, que sin su trabajo arduo día a día, pues no tendríamos ahorita esta unidad. Y también pues invitar a la población en general que se acerque, que aquellos jóvenes que quieren aprender un poquito en el área de computación o de competencia del CICESE, pues se acerquen a ellos y a lo mejor pues en un futuro pues ellos van a ser los siguientes que van a trabajar ahí. Gracias por exhortar a la población estudiantil a que se acerque al CICESE Tepic. Y doctora, ¿usted un mensaje breve para finalizar? Pues mira, yo cerraría también agradeciendo al gobierno de Nayarit y a CONACYT por el apoyo que nos brindaron en su momento. Obviamente a la gente que se quedó en CICESE y que ha continuado y seguirá continuando esto. Invitar quizás a la comunidad, pero desde el punto de vista como más empresarial, más para hacer un poco de vinculación, que vieran que se pueden resolver problemáticas interesantes desde el centro de investigación y que confíen
que planteen los problemas, que se atrevan a invertir en un centro como estos, que lo tienen aquí, en Ciudad del Conocimiento. Ahí está el llamado para que todas las empresas se acerquen al CICESE Tepic y puedan comenzar a adquirir tecnologías para mejorar procesos, para optimizar aquellas organizaciones. Y bueno, con esto concluimos el programa. Les agradezco por estar en este espacio. Gracias a ti. Muchas gracias. A la UAM. Y también pues agradecer a nuestros radioescuchas por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, nos encuentran como CICESE Tepic. Les deseamos un feliz sábado y los esperamos la próxima semana en CICESE para Todos, a través del 101.1 FM de Radio One.